primer lugar, agradecer a Alfredo Cerizola, presidente de la INP, además un amigo. Para mí siempre es una alegría cuando tengo la posibilidad de dar o hacer una charla o una actividad junto a Alfredo. Siempre ha sido muy amable conmigo. Así que gracias, Alfredo. Por otra parte, agradezco esta idea de empezar a hacer este tipo de actividades que van a quedar grabadas y van a quedar para la gente, para la INP, pero también para todo profesional que se acerque a la INP. Esta es la idea, y esto es la idea de un comité de educación que en realidad uno no debería llamarse presidente del comité de educación, sino debería llamarse coordinador, y ese es un tema que seguramente también va a quedar. Eh, es un placer hablar y obviamente lo importante lo va a decir después mi amigo, pero yo tengo que hablar de la parte farmacológica, que es el tema que me toca, y después se va a hablar de un tema muy interesante que es la calidad de los abordajes terapéuticos. Esto es parte del Comité de Educación de la Academia y voy a hacer una breve introducción, voy a ser muy rápido con las drogas y finalmente voy a terminar con un tema que se va a tocar en el Congreso en Guatemala, entonces por eso quería cerrar con eso. Así que bueno, vamos con el primer diapositivo. Aquí estamos, dónde estamos y dónde vamos. Es importante que no es necesario que estemos viendo específicamente cada renglón del diapositivo de las imágenes, porque este artículo fue publicado justamente en relación a esta charla y tiene que ver todo lo que voy a decir, esto y más está en este artículo que fue el de la Academia Iberoamericana, el Congreso de la Academia Iberoamericana que se dio en Ecuador, con lo cual todo lo que voy a decir está escrito allí y la bibliografía está puesta también. Así que ya es suficiente para tenerlo en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en medicina y sobre todo en pediatría y sobre todo en el autismo es evitar esto. Cada vez más estoy recibiendo pacientes de menos de 4 años con una o dos drogas, de las cuales una es un antipsicótico. Y eso no puede ser, eso no puede ser, porque no corresponde. Con lo cual es el primer punto. Como ustedes ven, parece que voy a ir en contra de la farmacología y en realidad en alguna medida voy a hacer que tomemos conciencia de lo que es la psicofarmacología y de las problemáticas de esto y de lo bueno. Tampoco existe esto, con lo cual no vamos a lograr cambiar mucho. Entonces vamos a ir un poco a las definiciones. El autismo obviamente es un trastorno de neurodesarrollo de base neurobiológica, caracterizado por déficit en la cognición social y la comunicación, intereses restringidos y conductas estereotipadas. Frecuentemente está asociado a disfunciones sensoriales, otros trastornos de neurodesarrollo, trastornos neuropsiquiátricos, epilepsia y o trastornos de sueño. Y justamente esto es lo que hace que haya, obviamente, todo un espectro muy amplio de medicamentos que quieran probarse aún sin muchas, digamos, bases científicas. Esta condición va a acompañar a las personas a lo largo de toda la vida, lo que va a generar diversas necesidades de apoyo y tratamientos. Y si bien no existen fármacos que modifiquen los síntomas nucleares, existen sí múltiples medicamentos que han demostrado su utilidad en algunas de las condiciones que están habitualmente asociadas. Entonces, vamos a definir psicofarmacología. Es el estudio y el uso de medicaciones psicotrópicas para el uso de cambios conductuales, emocionales o cognitivos. Obviamente que utiliza el método científico y publicaciones sometidas a revisión. Esto es importante porque no es lo mismo decir que voy a dar un psicofármaco cualquiera si no tengo mediciones o evaluaciones y controles adecuados respecto de su efectividad. El principio fundamental es obviamente saber que no existe un fármaco que modifique los síntomas nucleares del autismo. Y esto es importante porque muchos centros o muchas cosas en Internet dicen vamos a curar el autismo, cure el autismo ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso dan medicamentos que son conocidos, pero lo importante es que no vamos a modificar los problemas, los síntomas nucleares del autismo, que son la cognición social y muchos de los intereses restringidos, pero sobre todo la socialización, las habilidades sociales, etcétera. Es interesante porque muchos autores hablan, y este es un trabajo del 2020, donde dice que se prescriben rápidamente medicamentos a niños pequeños sin intervención adecuada.
Esto es así. Yo recibo chicos de 3 años que a lo mejor tienen un tratamiento de terapia ocupacional una vez por semana. Los padres no están adecuadamente orientados en los abordajes y los chicos están recibiendo risperidona, por ejemplo. Esto es gravísimo y esto es lo primero que tenemos que evitar. Hubo un estudio de 800 preescolares autistas en los Estados Unidos y Canadá y que fueron controlados. Y fíjense qué interesante, este es un estudio del 2020, un 4% tomaban medicamentos antipsicóticos como la risperidona o el aripiprazol. O sea que esto es algo muy serio y solo un tercio había comenzado terapias basadas en el comportamiento y que tuvieran evidencia científica. Entonces, no recibían las terapias adecuadas y un muy bajo porcentaje, y por otra parte estaban tomando medicamentos antipsicóticos muy tempranamente, ¿de acuerdo? Por otra parte, hablamos de psicofármacos y vamos a decir que hasta un 52% de individuos con autismo reciben una medicación psicotrópica. Está más relacionado en adultos con conductas inadaptadas y con pobre competencia social. Y es interesante porque la mayoría vivían fuera de su casa parental. Esto es así, progresivamente van perdiendo los apoyos y por eso hay que cuidar a los cuidadores y hay que prevenir todo. Y entonces entran en lugares donde no hay experiencia y le dan drogas que los aplacan. El 75% de los adultos con autismo recibieron al menos un psicotrópico en su vida, el 55% con un cociente intelectual de más de 70 de niños y adultos reciben un psicotrópico y el 29% dos o más. Fíjense cómo fue variando el porcentaje, y esta es una estadística al 2001 y en el 2001 llegamos a 46%. Imaginemos ahora en qué porcentaje debemos estar. Yo hice una revisión de mis pacientes, cuántos habían recibido y cuántos me habían llegado con medicación a la consulta y tuve un valor del 72%, cosa que es altísima porque estamos hablando de niños y no estoy hablando y púberes, no de adolescentes. Algunos principios básicos. No se conoce el déficit bioquímico, no existe una droga que modifique, como decía antes, los síntomas nucleares del autismo. ¿Y cuáles son los objetivos entonces? Porque si no voy a curar el autismo y no voy a modificar los síntomas nucleares, bueno, mejorar las conductas indeseables, permitir mejorar el abordaje terapéutico, permitir una mejor integración social y permitir una mejor calidad de vida del niño y de la familia. Lo fundamental aquí es definir conductas y síntomas asociados que se quieren modificar. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, pero yo quiero modificar la agresividad, la impulsividad, la atención, las estereotipias. No, no, no. Hay que priorizar cuál es el problema, porque si no terminamos con 5 drogas y hay que ver si es útil el problema que queremos modificar y si hay alguna droga. Es importante tener la opinión de los padres y el equipo terapéutico de si esa problemática es la que uno está observando también. Es fundamental hablar de los efectos colaterales y es muy importante monitorear la respuesta. Ahora, ¿qué informar sobre la medicación y a quiénes? No hay duda que al seleccionar una medicación debemos explicar claramente nuestro objetivo, a quién la recibirá, en la medida de sus posibilidades de comprensión, obviamente, pero hay que decirlo, porque no se puede no explicitar qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer a una persona con autismo. Hay muchas personas con autismo que lo pueden entender y algunas de ellas incluso van a tener conductas tan estructuradas y obsesivas que van a ser quienes nos van a decir, mire, siento esto, esto y esto, y nos van a ayudar a mejorar su calidad. También a los cuidadores, también al equipo de intervención. Entonces uno tiene que consensuar en forma interdisciplinaria de los medicamentos. La hoja de ruta que voy a hablar respecto de los medicamentos va a ser medicamentos utilizados en relación a los síntomas a mejorar y medicamentos orientados a entidades específicas. Vamos a entrar en los medicamentos utilizados en relación a los síntomas a mejorar. Punto 1. Hablemos de agresividad, irritabilidad y autoinjurias. Este punto es importante porque es el que más comúnmente lleva a estar medicado a los niños. Fíjense, y ahí partimos de la más conocida, la risperidona, que es una droga que fue aceptada por la FDA en el 2006 como de utilidad en síntomas para irritabilidad, autoagresión y agresividad.
Esto es para lo que la tenemos que utilizar. Ahora, muchas veces empiezan a dársela para las estereotipias, yo no la uso para eso, a conductas compulsivas, conductas maladaptativas, respuestas sensoriales inadecuadas. Bueno, es un antipsicótico, puede que mejore alguna de estas cosas, pero para lo que fue aceptada es para esto. Ahora bien, cuidado porque tenemos, yo hice redondeé lo más grave, el alargamiento del QT. ¿Por qué? Porque hay síndromes genéticos, por ejemplo el síndrome de Timothy. El síndrome de Timothy puede ser con muy poco fenotipo, pero mucho autismo y discapacidad intelectual y cardiopatía. Y uno de los elementos que tiene este síndrome, que es una canalopatía, tiene un alargamiento del QT. Y la risperidona alarga el QT, con lo cual, si yo a un niño con autismo no le hago un electrocardiograma, corro el riesgo de alargarle el QT, y si ya tiene un QT alargado, le puedo generar una muerte súbita. Con lo cual, cuidado con la risperidona, evaluación cardiológica. Otro tema fundamental, obviamente, es el aumento de peso, el aumento de sérico de prolactina, pero el aumento de peso es muy serio y debería ser un motivo de trabajo, lo hablábamos antes de empezar esta charla, un motivo de trabajo con un equipo interdisciplinario, incluso con un nutricionista. A veces, aún con dietas, el aumento de peso no tiene que ver solo con un aumento digamos, del apetito, sino también porque tienen una tendencia a aumentar el peso. Cuidado que también puede dar, entre otras cosas, aumento de la prolactina, puede dar mucha sedación, puede dar fatiga. Entonces muchas veces buscamos que no esté agresivo, pero se pone más autista. El aripiprazol probablemente haya sido una de las drogas en las cuales se puso más, y la FDA la aprobó, se puso más énfasis, porque se dijo, bueno, si la risperidona genera tantos problemas, tenemos la risperidona. Bueno, tenemos el aripiprazol. Bueno, fíjense, el aripiprazol termina teniendo prácticamente los mismos problemas, desde la obesidad, los problemas gastroenterológicos, metabólicos, generales, incluso trastornos de ansiedad y problemas conductuales. Con lo cual, podríamos decir que estos efectos adversos nos han complicado la vida con el aripiprazol. Y yo estoy casi convencido que no tiene ningún sentido poner aripiprazol cuando fracasamos con la risperidona o cuando la risperidona dio obesidad. Pero bueno, a veces no hay vuelta y hay que trabajarlo. De hecho, yo trabajo mucho en relación con psiquiatras, no trabajo solo en medicación como neurólogo, sino que trabajo en contacto con psiquiatras. Obviamente que un tema interesante fue la ketamina, y hoy justamente estuve invitado a una reunión que tenía que ver como para hablar un poquito de autismo, 2 minutos, pero respecto de la utilidad de los trastornos de agresividad y la excitación psicomotriz. Ustedes saben que hay fenómenos de excitación psicomotriz en los jóvenes con autismo y puede ser muy difícil, y bueno, no se sabe muchas veces qué hacer, y entonces se propuso la ketamina. Algunos hablan de que funciona bien y algunos otros dijeron que no tuvieron utilidad. Hay un artículo muy reciente que no lo pude encontrar que dice que así que es de utilidad. Hay otros medicamentos, como por ejemplo estos neurolépticos de primera generación, que ya casi no se usan, pero frente a una gran hiperactividad, auto y heteroagresión, y para sacarlo a veces del núcleo del problema, se puede poner aloperidol. Pero Muy hay bien, que ahora todo acá, hacer esto va a poner hay, así y vamos a, guarda todo acá y hay vamos alguien con y trae un libro de pintar. micrófono abierto. Sigo. Entonces, cuidado con el haloperidol porque hay que hablar de los efectos adversos y sobre todo de la disquinesia tardía. Yo he visto 2 pacientes que hicieron disquinesia tardía. Uno lo había tomado muy poco tiempo y realmente los padres estaban muy enojados con su médico de cabecera porque no se los había advertido. Y esto es un tema importante porque cuando se desarrolla esto, algunos no mejoran y otros sí, pero algunos no mejoran y quedan con eso sumado, así que es muy serio. O con fenómenos tipo tics o ese tipo de movimientos. También en la agresividad se usa la clonidina, el valproato, otros antipsicóticos como la olanzapina, pero bueno, no hay estudios tan importantes que los avalen, simplemente son pruebas terapéuticas que terminamos haciendo a veces por desesperación. Hablemos del trastorno de atención con hiperactividad. En el trastorno de atención con hiperactividad, obviamente que lo más utilizado es el metilfenidato y no quiere decir que sea la revelación para la mejoría.
pero como sabemos que hay una asociación muy alta entre trastorno de déficit de atención y autismo, cuando uno reconoce eso y reconoce que hay realmente un trastorno de déficit de atención, uno puede trabajar con el metilfenidato, que dosis que pueden llegar hasta 30 miligramos día, y puede uno utilizar incluso la de acción prolongada. A veces la acción prolongada, el problema es que el chico autista a veces la mastica, y sabemos, por ejemplo, que Concerta no puede ser masticado, tiene que ser tragado entero, entonces a veces hay que darle en varias tomas para tener la misma cantidad. Pero bueno, puede dar disminución del apetito, etc. También se habló de la atomoxetina, pero cuidado porque puede dar ideación suicida. Y esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo en personas con síndrome de Asperger y en la adolescencia, donde puede haber más tendencia a la depresión. Y algunos dicen que no tiene nada que ver la ideación suicida con tener depresión, pero yo no daría en un adolescente con Asperger, con posible, aunque tenga trastorno de atención, con una posible depresión, de ninguna manera daría atomoxetina. También se pueden dar antidopaminérgicos y bueno, y los neurolépticos, por ejemplo la risperidona, algunos dicen que mejora la atención. Yo no lo uso para mejorar la atención, es probable que lo que mejore es la inquietud y en la medida que mejora eso, mejora la atención, pero la realidad es que entonces probablemente no estábamos hablando de un verdadero trastorno de déficit de atención. Las autoagresiones son un tema también interesante porque cuando uno analiza las autoagresiones, el secreto de la autoagresión es que no la desarrollen. Cuando un paciente con autismo desarrolló autoagresión, es muy difícil de sacarlo y de hecho en general empeoran. Fíjense que este estudio, con una media de edad de 29 años, un seguimiento durante 10 años, 44% persistieron con las autoagresiones. Y cuando tenían hiperactividad e impulsividad había más riesgo de persistencia. ¿Por qué hice este recuadro? Porque frente al mínimo signo de autoagresión, tiene que trabajarse el equipo terapéutico. Tiene que hacerse un historial médico, identificar a ver si hay alguna causa, porque a veces empiezan a pegarse porque les duele la muela y entonces le dieron una medicación, como por ejemplo un analgésico con gusto a frutilla, y entonces empiezan a pegarse porque les gustaba que le dieran el analgésico con gusto a frutilla y finalmente se terminan autoagrediendo cada vez que quieren lograr algo. Entonces hay que trabajar rápidamente con el equipo y entonces después eventualmente tener una intervención farmacológica. En general, cuando la situación es tan grave que se llega a una intervención farmacológica, es poco probable que se pueda modificar. Y hay muchas drogas, como ustedes imaginan. Este artículo que ustedes tienen ahí, que está viene como artículo en la cita, en el artículo que les mostré original, habla muy bien de todas estas drogas que, como ven, debe ser tan difícil de controlar que se usa cualquier cosa, hasta anestésicos locales en algunos casos. ¿Por qué? Porque la autoagresión crónica puede generar una sensación de bienestar porque generan endorfinas en los golpes. Entonces es como un círculo vicioso en el cual más agresión lleva a más agresión. Y ese es un gran problema, por eso hay que, el primer síntoma a observar, si uno observa que un chico hace esto, ya hay que modificarlo, no hay que esperarlo. Trastornos de sueño. Yo no voy a profundizar mucho en trastornos de sueño, porque la realidad es que hay dos aspectos. Uno es que los autistas tienen más trastornos de sueño, o despertares nocturnos, o mucho tiempo previo al despertar, al quedarse dormido, o sea, una latencia prolongada. Y entonces, tanto las latencias prolongadas como los despertares nocturnos son trastornos reales de sueño y algunos hablan de que hay un déficit en la melatonina. Pero cuidado, hay que ver la organización familiar. La pantalla genera disminución de secreción de melatonina, entonces no debe haber. La familia, el chico puede dormir con un hermano adolescente y el hermano adolescente está con pantalla hasta las 2 de la mañana mirando cosas y el chico no va a dormir tampoco. Tampoco es un trastorno de sueño si el chico pasa a la cama de los padres y se queda dormido. Estos son hábitos que debemos modificar. Ahora, ¿podemos dar medicación para los trastornos de sueño cuando realmente lo son? La melatonina, sin duda, es el medicamento, pero trabajando en todo lo que es higiene del sueño. También como efecto de corto plazo de antihistamínicos, antidepresivos, benzodiazepinas e incluso se llega al hidrato de clorar. Pero si ustedes miran todos estos, en general,
solo el antipsicótico, pero todos los demás son de acción corta, con lo cual el que tiene que despertar a las 4 y 6 de la mañana, si tomó un antihistamínico se va a volver a despertar igual. La depresión, otra medicación. Obviamente, y esto para que quieran, está en la cita, pero quienes tengan interés, la depresión es un tema que hay que reconocer en el autismo y tiene sus riesgos, y tiene riesgo de suicidio, hay más riesgo de suicidio, cuidado con los adolescentes con síndrome de Asperger, cuidado con las autolesiones, etc. Hay muchas drogas, muchas de ellas se está centrado esencialmente en esta descripción de que hay un aumento de serotonina en las plaquetas de las personas con autismo, pero bueno, es en las plaquetas, no está demostrado que sea en el sistema nervioso central, pero la realidad es que se prueban distintas drogas y la realidad es que algunos de ellos mejoran, sobre todo con fluoxetina y con sertralina. La catatonía es rara, pero también es una expresión y cuidado que muchas veces no se reconocen en adolescentes o en púberes la catatonía y se piensa que es una regresión autista mayor o se piensa en otras cosas o que está más autista y en realidad está con catatonía que alternan la catatonía o ese no movimiento con grandes episodios de irritabilidad. Ahí tenemos el lorazepam como droga. Se dice que hasta 3 miligramos. Acabo de leer un artículo de 2 pacientes que llegaron a 15 miligramos por día y 17 miligramos por día, y en uno de ellos había mejorado. Así que eso es una situación de que uno tiene que ir viendo la respuesta, pero es muy grave la catatonía. Es una situación difícil y que en general funciona mal. Y la terapia electroconvulsiva que se usa en adultos, pero no se usa en niños. Muchos se usan las dos cosas. ¿Eh? Y no solo es medicar, sino que hay que monitorear la respuesta y los efectos colaterales. Esto es muy importante. Yo creo que tengo no más de 7 minutos, con lo cual me voy a apurar con esto, pero lo que quiero decir es, cuidado con el tema de los medicamentos y cuándo lo dan y monitorearlos. Hay que monitorear los efectos colaterales y hay que monitorear la respuesta. No se puede decir, me parece que está un poquito mejor. Bueno, el monitoreo de los efectos colaterales, existen escalas para los movimientos extramirales, hay escalas para los movimientos involuntarios, incluso las escalas específicas de cada droga. Esto también está en las citas del artículo. Con lo cual, para un neurólogo que tiene experiencia, probablemente no necesite tener estas escalas. Pero si uno tiene que dejar en manos de un pediatra y ver a ese chico una vez por año por distintos motivos, uno tiene que decirle, bueno, mire, guíese con esto. Y por otra parte, el monitoreo de la respuesta y las estereotipias, entonces uno puede monitorear respuesta de estereotipias, uno puede monitorear con distintas escalas la atención, uno puede monitorear con las escalas de autoinjuria, las autoagresiones, etc. Como ven, existen escalas que uno puede evaluar, en las que uno puede evaluar la respuesta de un medicamento, y es importante tenerlo en cuenta. Vamos a la última parte de la charla, medicamentos orientados a entidades específicas. Aquí voy a hablar solamente del síndrome de Rett, porque lo que quiero demostrar es la importancia de estudiar a los pacientes con autismo y de identificar la causa. ¿Por qué digo esto? Porque muy pronto van a salir tratamientos específicos para síndrome de Angelman reconocidos por la FDA. Y muy pronto seguramente va a salir algo específico para el síndrome de X frágil. Por el momento no está. Pero si nosotros detectamos Angelman, detectamos X frágil, va a ser tan importante como lo que está pasando con Rett ahora. Es muy rápido esto, fíjense lo que está abajo, esa cita también está en el artículo, es digamos, el reporte de todos los estudios que están en fase de investigación para síndrome de Rett para el 2023, para que tengan una idea de cómo se van siguiendo los estudios que se cierran, los que se abren, etc. Es una entidad dominante ligada al X, caracterizada por movimientos de manos peculiares, hand washing, palmoteo, llevar las manos a la boca, pueden tener fenómenos disautonómicos que incluso pueden llevar a un QT prolongado también, pueden tener también epilepsia severa y obviamente deterioro con una fase libre en general del primer año de vida, dependiendo, algunas formas son más graves y otras formas son más leves. No voy a profundizar en esto. Lo interesante es que esto es lo que produce el síndrome de Rett para el tratamiento. El síndrome de Rett, lo que se genera justamente es una alteración en la producción de la proteína MECP2, que se une a islas GPT metiladas.
El MECP2 justamente inhibe la transcripción de diversos genes, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si estos genes no están inhibidos, lo que se genera es una mala sinaptogénesis y es un trastorno del neurodesarrollo. De entrada no se pensaba que el RET fuera un trastorno del neurodesarrollo, se pensaba que era una enfermedad heredodegenerativa. Recuerdo haber escuchado a Hackberg diciendo esto es un trastorno del neurodesarrollo cuando aún no estaba reconocido el MECP2. Y fue la primera enfermedad que podemos decir cumplía con criterios biológicos y cumplía con criterios de autismo en todos iguales, con los primeros casos. Bueno, ¿qué se vio en el MECP2? Que cuando no hay MECP2, no hay factor de crecimiento nervioso cerebral, o sea, disminuye la inducción dendrítica, altera, y entonces se liberan promotores, falta inhibición de genes y hay una sobreproducción de sinapsis anormales. ¿Y qué se vio? Que esto es lo que llevó a la propuesta terapéutica. En ratones observaron una mejoría de la evolución de los ratones con síndrome de Rett ante la sobreexpresión del factor trófico de crecimiento nervioso, el que yo les mostraba aquí. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué dijeron? Fíjense, desde lo molecular, esta proteína es similar a la proteína Insulin-like growth factor, IGF-1. Bueno, entonces tiene una gran proximidad molecular y funcional al factor de crecimiento nervioso. Entonces le administraron a los ratones este factor de insulin growth factor. ¿Y qué pasó? Aumentó la sobrevida y tuvo un mayor desarrollo sináptico y recuperación de los defectos fenotípicos. Esto fue muy bueno. Entonces lo probaron en pacientes con Rett y todavía está este protocolo de investigación que está en fase 2 y que es justamente en mujeres en doble ciego, dándole este factor de insulin-like growth factor. Esto fue bárbaro, pero ¿qué pasó? Esto se siguió trabajando, fíjense este trabajo del 2012, en donde allí tienen, ahí abajo, no sé si se ve, tienen la molécula del insulin growth factor y dónde iría, pero lo interesante es que encontraron otra droga, que es la trofinetida. La trofinetida, de la cual se va a hablar en el Congreso de la INP, es una droga que ¿qué aumenta? Justamente aumenta el insulin growth factor. ¿Y qué pasa con el insulin growth factor? Era lo mismo que el factor de crecimiento nervioso, con lo cual dijeron, tenemos que dar trofinetida. Y le dieron trofinetida y aumenta entonces el insulin growth factor. Y esto genera finalmente un fenómeno de mejoría que fue dándose progresivamente, y así es que se llegó a la droga que fue aprobada en el 2023, en marzo del 2023, hace un año, como tratamiento específico. La semana pasada me llamaron para ver el interés que habría en Argentina sobre esto, así que invito a quienes tengan interés en avisarme, porque hay interés a ver si va a venir a Latinoamérica esta droga. Todavía no está los laboratorios y hay que ver si tienen interés y si se genera. La idea es que esta medicación, Deibue se llama, y es el primer tratamiento de síndrome de Rett que recibe la aprobación de la FDA. En los estudios, los participantes que tomaron esta medicación vieron mejoras en varios dominios clave, incluida la comunicación social, las habilidades motoras finas y la respiración. Fíjense qué importante. Si ustedes miran las chicas con síndrome de Rett, lo más comprometido no es la mirada. Esto que los neuropediatras lo vemos rápidamente. O sea que hay que tener cuidado cuando se habla hay que ver más adelante qué va a pasar con esta droga, porque a mí lo que me importa es la epilepsia, lo que me importa es la escoliosis, lo que me importa es la emaciación, lo que me importa es el trastorno cardíaco. Tenemos que ir viendo todo, pero por el momento es algo muy importante y que avanza. Entonces, dicho esto, creo que he analizado muy rápidamente muchos aspectos, pero lo interesante es que hay que evaluar la posibilidad de indicar un fármaco con una persona con autismo. Es importante informar a la familia, cuidadores, equipo terapéutico, de qué objetivos tenemos sobre esa droga y qué expectativas tenemos en esa droga. Jerarquizar que no existen al momento drogas que mejoren los aspectos nucleares del autismo y sabemos que podemos mejorar los trastornos asociados. Muchos son los protocolos de investigación y muchos, como pudieron ver en el síndrome de Rett, van a empezar a dar resultados.
Lo importante es que tengamos en cuenta que reconocer entidades específicas y sus bases fisiopatológicas van a permitir desarrollar medicamentos a la medida. Por eso yo insisto siempre en que no nos quedemos con el diagnóstico conductual y social, no nos quedemos con los buenos abordajes, sino que busquemos las bases de genéticas, por ejemplo, del autismo, entidades específicas que podemos identificar en un 30 o 35% de los casos. Por favor, evitemos esto. Como ustedes ven, quise hacer una declaración de las cosas buenas. Imaginemos un chico de 16 años que pueda pesar 130 o 140 kilos y si eso va a ser lo que va el objetivo que vamos a tener. Yo les agradezco mucho, espero no haberme pasado mucho tiempo y estoy a disposición. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Vamos a darle paso a la charla a Gabriel y después hacemos las preguntas al final, ¿te parece? Sí, sí, por Muy supuesto, espero que... interesante. Este, porque creo que también tienen complementos, digamos, las dos charlas, y entonces es bueno verlas en conjunto. Bueno, gracias, Gabriel, ya fuiste presentado, así que la conferencia es tuya. Bueno, Alfredo, si cualquier cosa, si hay que terminar a 19, me avisas 5 minutos antes por si no terminé y lo terminamos antes. Bueno, como siempre vamos a hablar un poco de algunos aspectos de los tratamientos no farmacológicos. Y para eso tenemos que recordar un poco de los que crecimos, en los cual la pericia clínica, la experiencia era el punto que determinaba los tratamientos. Esto de alguna forma ha ido siendo mejorando las evidencias a partir de que a la experiencia clínica se le agrega la evidencia de las investigaciones. Cuando aparece de alguna forma en los 90 todo lo que es la medicina basada en la evidencia. Y esto generó de alguna forma durante años una polarización entre lo que era la experiencia y lo que era la evidencia en las publicaciones. Tan importante es la experiencia de los que trabajan en el tema, como Víctor, como la evidencia de las investigaciones, pero en el complemento de los mismos y en la preferencia de los pacientes es la toma de decisiones, punto que no es sencillo para tomar la mejor decisión para cada paciente, ya que muchas veces también las familias reciben información por otras vías que muchas veces hay que considerar al momento de un abordaje. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos en las terapias no farmacológicas? Y bueno, un poco fueron tratadas por Víctor. En primer lugar, no hablamos de un trastorno homogéneo, sino que es muy heterogéneo, con un espectro muy amplio de etiologías, de características. Las evidencias de las terapias no farmacológicas son mucho más difíciles de demostrar, porque tenemos que tener financiación, no es fácil hacer un ensayo controlado y teorizado, y muchas veces esto genera que los pacientes reciben muchas terapias y no es sencillo poder determinar cuál de cada una de las terapias es la más eficaz. En primer lugar, por lo que decíamos recién y hablaba Víctor, que el espectro es tan amplio que cuando tenemos que ver las respuestas de cada uno, tenemos que tener fenotipos similares. No es lo mismo la evolución ni el tratamiento de un niño con una discapacidad intelectual que si no la tiene, no es lo mismo si un niño aislado o un niño muy pasivo, no es lo mismo que sea un niño verbal o no verbal, que tenga conductas muy desajustadas o no. Por lo cual muchas veces cuando analizamos las respuestas y tenemos diagnóstico de TEA, es muy difícil decir cuál es más eficaz para cada caso. Lo mismo que las comorbilidades que pueda presentar, tanto de epilepsia como trastornos sensoriales, entre otros. Si a eso le sumamos las publicaciones, obviamente la familia y muchos de los colegas también reciben mucha información que es abierto a todos, como son los sistemas de consulta de Google.
Y si vamos a los trabajos que están publicados en PubMed sobre terapias, bueno, aparecen más de 80.000 trabajos y en esto también hay para todos los gustos, para todo lo que puede hacer del punto de vista de la rigurosidad de las publicaciones. Y de eso nos vamos a referir brevemente. Los que son defensores a ultranza de la medicina basada en la evidencia, esa polarización que se fue generando entre que todo tiene que estar de alguna forma publicado y escrito para que tenga evidencia y dejar de lado la posición de experto, han planteado en forma irónica que, bueno, que no hay ninguna evidencia de que tirarse en paracaídas tiene menos riesgo de que tirarse en caída libre. Y de alguna forma ellos dicen que, bueno, habría que hacer un trabajo doble ciego, controlando los que se tiran en paracaídas y los que se tiran en caída libre para demostrar que de alguna forma que esto es menos riesgoso. Digo esto porque esto está publicado en una revista británica de alto impacto y de alguna forma interpela en algo lo que es el paradigma de las evidencias de las investigaciones. Y hemos visto todo muchas veces que personas que no tienen experiencia en ver la patología se convierten en expertos en analizar bibliografía, pero al momento de dar una evidencia olvidan lo que puede ser la experiencia y la práctica diaria. Y todos sabemos también que las publicaciones biomédicas también pueden estar afectadas por conductas no éticas. Y para recordar, un botón es una muestra, todos recordamos el trabajo hecho del equipo de Wakefield, publicado en una revista británica de alto impacto, en el cual planteaba 12 casos de niños con regresión autista y que encontraba en las biopsias del intestino partículas virales y planteaba que eso era por la vacunación por sarampión. Este trabajo no pudo ser replicado, se tuvieron que retractar los autores y de alguna forma fue eliminado de dicha revista. Y fíjense en que recientemente el grupo hindú plantea un metaanálisis sobre la inconducta a nivel de las publicaciones biomédicas y analizando más de 7.000 artículos sobre inconducta científica, analiza 107, de los cuales entre los no autoinformados por los autores y autoinformados encuentra que había plagio entre un 4 y un 27%, que habría datos inventados entre un 4 y un 21% y datos falsos entre un 9 y 33%, con lo cual no todo lo que está publicado de alguna forma tenemos que aceptarlo y muchas veces nos puede, como decía Diego Armando cuando se retiró del fútbol, la pelota no se mancha. Y bueno, y nosotros le agregamos que con el paciente, con las publicaciones, la ética, buscando siempre lo mejor para nuestros pacientes, hay que considerar que realmente la cancha está embarrada en este tema, también en lo que son publicaciones, así que a no comernos la pastilla con todo lo que está publicado, aunque sean revistas de alto impacto. Lo primero entonces es hacer un buen diagnóstico, un traje a la medida para hacer una intervención adecuada para cada uno de los fenotipos de los pacientes con el diagnóstico de trastorno del espectro autista, considerando de alguna forma todas las características que analizaba un poco Víctor. También hay que considerar la evolución natural, es muy variable, y la influencia de las terapias. ¿Por qué? Porque la variabilidad de los síntomas en niños con autismo, muchos mejoran con el tiempo, y a veces los mismos, diríamos, tener más síntomas no se va asociado a mayor limitación funcional. Hay a veces personas que nunca cumplen criterios de autismo y están, digamos, pegando en el palo, que se ven afectados muy negativamente, más de que otros que cumplen diagnóstico de TEA, pero que tienen evoluciones favorables. Y a todo esto tenemos que ver cuánto influye, aparte del tratamiento, el afecto, el sentido común de las familias y de los cuidadores. ¿Qué tipo de intervenciones vamos a, de alguna forma, analizar no farmacológicas? Bueno, las terapias conductuales, las que centradas en el neurodesarrollo y conductuales, las terapias educativo-conductuales, los programas basados en la comunicación, las terapias sensoriales y todo el grupo de lo que son las terapias complementarias o alternativas sin base científica. Para recordar algunas de ellas, que vamos a analizar un poco lo que es la evidencia, las terapias conductuales, todos sabemos que fueron las primeras de alguna forma instrumentadas y de alguna forma aprobadas o con mayor base
las investigaciones de los años 80 con la intervención temprana intensiva, cuya base está de alguna forma en modificar algunas respuestas en base al aprendizaje en función justamente del estímulo y la respuesta, con especialmente un refuerzo positivo. Este tipo de conductas, de estos tratamientos basados sobre todo en ABA y otras modificaciones, de alguna forma han mostrado evidencia. Hay de las más utilizadas inicialmente, especialmente en las formas más severas, con alteraciones conductuales, pero los detractores de la misma plantean que muchas veces el aprendizaje en entornos más estructurados no genera un aprendizaje en actividades más espontáneas de la vida diaria. Luego tenemos las terapias basadas en el neurodesarrollo, que están basadas en las teorías constructivistas piagetianas del neurodesarrollo, y lo que intentan es, trabajando en las deficiencias tempranas de socialización entre el niño y el cuidador, mejorar la comunicación social y verbal. Y dentro de ese tipo de intervenciones tenemos algunos ejemplos como el Floor Time, el DIR, entre otros, que habitualmente son llevados por terapeutas especializados en neurodesarrollo. Luego tenemos las terapias, naturalistas y conductuales del neurodesarrollo, que han sido las que en los últimos años han ganado más espacio, y son intervenciones que se basan en las teorías conductuales iniciales de ABA, pero agregan aspectos evolutivos del aprendizaje y del desarrollo, que en general le agrega a las terapias conductuales una interacción en ámbitos más naturales, en entornos más naturales y con recompensas más naturales, con lo cual se plantea que no son tan estructuradas, que muchas veces mejoran en las actividades de la vida diaria el aprendizaje en ese tipo de intervenciones. Hay algunas de esas intervenciones que son un poquito más intensivas, otros no tanto, y pueden ser realizadas trabajando muchas veces con los padres, y pueden ser más accesibles a lo que es el sistema público. Dentro de ellos tenemos el Denver, de los más utilizados, la respuesta pivotal, el Jasper, entre otros tipos de intervenciones de este mecanismo. Luego tenemos las terapias sensoriales, que han ganado mucho espacio también en los últimos años por las alteraciones sensoriales que tienen estos niños, aunque no todos tienen las mismas alteraciones. Se plantea, muchas veces son llevados adelante por terapeutas ocupacionales, y se ha discutido que los terapeutas ocupacionales han dejado de alguna forma de trabajar en las actividades de la vida diaria para trabajar exclusivamente en lo sensorial, que en muchos niños sí puede ser un elemento importante a trabajar, pero sin dejar de lado el otro tipo de intervenciones. Finalmente, los programas educativos como el de Carolina del Norte, el TEACH, para tratamiento educativo, niños con problemas de comunicación, especialmente con rutinas de trabajo estructuradas y especialmente en el ámbito del aprendizaje. Y las terapias alternativas, diríamos las biológicas, en base a vitaminas, omega 3, secretina, antifúngicos, probióticos, y los no biológicos, como son los quelantes, la estimulación magnética transcraneal, la cámara hiperbárica, las células madres, las terapias asistidas por animales y la musicoterapia. De estas intervenciones, en el 2010, el grupo, diríamos, de Warren, de la Universidad de Vanderbilt, plantea en ese momento, haciendo un metaanálisis, de que realmente falta evidencia, faltan trabajos bien diseñados, y que luego de analizar estos 159 estudios, encuentra solamente 13 de buena calidad, de los cuales 2 solamente son ensayos controlados aleatorizados. Y de alguna forma interpela las terapias conductuales y plantea que hay que hacer trabajos mejor diseñados, analizando claramente cada una de las terapias para poder tener de alguna forma mayor evidencia científica. El grupo australiano de Whitehouse, en el 2020, luego de haber varias publicaciones de los trabajos de Warren, donde aparecen algunos trabajos de ensayos controlados, termina concluyendo que en base a lo que está publicado, la mayoría de las evidencias no son sólidas, a excepción de las conductuales o las que de alguna forma trabajan a nivel conductual y del neurodesarrollo, pero que el nivel de evidencia de la mayoría de las publicaciones es entre el nivel de evidencia C y D.
por lo cual de alguna forma hasta se cuestiona si es correcto poner diagnósticos y tratamientos en estas formas leves. De alguna forma este es el trabajo de Samba y colaboradores, que está publicado hace unos años, hace pocos años, con el grupo también de Boston, en el cual hacen un trabajo enorme, analizando más de 24.000 trabajos, quedándose luego con 150 trabajos de buenos diseños para más de 6.000 niños entre 2 y 8 años. Y fíjense en que lo primero que analiza para cada una de las intervenciones es el grado de parcialidad y los sesgos que tiene. Y ahí ven ustedes que en rojo ponen los sesgos de alto riesgo de parcialidad y en verde lo que son bajo riesgo de parcialidad. Y fíjense en que analiza en primer lugar lo que son los diseños. Para los trabajos conductuales, solamente un 29% son ensayos aleatorizados, no controlados. Un 77% de sesgos de detección, ya que los que hacían la evaluación conocían la intervención. El 60% eran informes de padres y profesores. El 86% de los resultados no eran resultados que se habían planteado inicialmente en los objetivos, sino que aparecían luego como resultados, como decimos, más vinculados al contexto o resultados, diríamos, no planteados inicialmente o colaterales, y un 15% de deserción de los pacientes. Cuando íbamos a las terapias del neurodesarrollo, había mayor porcentaje de ensayos controlados aleatorizados, un 78%, 50% tenían sesgos de los evaluadores menos que el anterior, pero importante, el 29% de los informes eran de padres y profesores, un 47%, casi la mitad, similar al anterior, eran resultados que no han sido centrados en los objetivos iniciales, con los cuales eran atribuidos al contexto, y un 34% de deserción. En lo que eran las terapias, diríamos, conductuales naturalistas del desarrollo, había mayor porcentaje de ensayos controlados aleatorizados, casi un 60% eran sesgos de los evaluadores, un 17% eran informes de padres o profesores, también un alto porcentaje, el 50%, que eran resultados que no habían sido planteados en los objetivos iniciales y eran atribuidos al contexto, y cerca de un 7% de deserción. Cuando analizamos las terapias sensoriales, educativas y tecnológicas, también hay menos trabajos, había más trabajos controlados aleatorizados, pero había un porcentaje también importante de sesgos que estaba próximo al 40% o hasta el 80% en las terapias educativas. Luego estos autores analizaron lo que nosotros decimos el tamaño del efecto, la superioridad de un tratamiento A sobre un B o evolución natural. Y como sabemos, la medición del mismo, cuando la diferencia entre el tratamiento A y B es es de 0,1 a 0,3, hablamos de que es leve, de 0,3 a 0,5 es moderado, y es importante cuando es más de 0,5. Fíjense en que, por ejemplo, el tamaño de efecto del metilfenidato está entre 1 y hasta 1,8, o sea que estamos hablando un poco de este tipo de respuestas. ¿Y qué es lo que encontraron estos autores? Cuando analizaban las terapias conductuales, considerando los trabajos controlados aleatorizados y no aleatorizados, encontraban que el efecto de las terapias conductuales prácticamente en todas las áreas adaptativas, lenguaje, comunicación social, se situaba entre 0,24 y 0,46, o sea, era un tamaño de efecto que era de alguna forma moderado. Cuando íbamos a las terapias de desarrollo, no había diferencias significativas en el lenguaje y sí en la comunicación social, que el tamaño de efecto de 0,3, o sea, era un efecto leve. Los tratamientos, diríamos, conductuales y naturalistas del desarrollo tenían efectos positivos en todas las áreas, salvo en lo que eran intereses restrictivos, y el efecto de acción era de leve a moderado, situándose alrededor de 0,3. No hubo diferencias significativas en los tratamientos sensoriales, en los tratamientos educativos y en los que estaban basadas en tecnologías, que como ven no había diferencias significativas.
cuando analizaban solamente los ensayos controlados aleatorizados, no pudieron analizar las terapias conductuales ABA, ya que no había trabajos de estas características. Y lo que eran los tratamientos basados en el desarrollo o conductuales en entornos naturales, los porcentajes de respuesta eran eficaces en todas las áreas y el efecto de acción se ubicaba más o menos entre valores de 0,2 hasta 0,6. No hubo diferencias, como vimos, en las otras terapias sensoriales o basadas en tecnología. De alguna forma, cuando eliminaban de alguna forma los sesgos, las respuestas eran menores y terminan en que hay que realizar más trabajos con mayor rigurosidad y con menos sesgos, tratando de agrupar los fenotipos similares, que se muestra de alguna forma evidencia de las intervenciones conductuales naturalistas del desarrollo, del neurodesarrollo y en menor medida las terapias exclusivamente conductuales tipo ABA, que de alguna forma, cuando eliminamos todo tipo de sesgos, ninguna intervención demostró una eficacia significativa. De tal forma que plantea que la terapia ABA, si bien ha demostrado eficacia por expresión de expertos y algunos trabajos, no quiere decir que dicha terapia sea eficaz como un enfoque única para todo el espectro del autismo y para todas las etapas evolutivas. Y plantean que el mejor tratamiento es el que va a depender del niño, de su familia y el entorno donde viven. De alguna forma, entonces, estamos en una encrucijada de lo que son las terapias del autismo y hay que evitar una estrategia única y universal. Si vamos ahora, luego de la evidencia de las publicaciones, a lo que son las guías de la Academia Americana de Pediatría, de la propia INP, que fueron publicadas por el equipo en las recomendaciones, o de la Academia India, encontramos que hay bastante consenso en intervenciones tempranas, intensivas e individualizadas, que de alguna forma la mayoría plantean que si bien no hay una evidencia científica sólida, los enfoques conductuales y del neurodesarrollo superpuestos son recomendados, que hay que priorizar la comunicación social en entornos naturales, que hay que promover la participación y la intervención de los padres y la elección de las terapias que los padres puedan llevar a cabo, que todo esto tiene que ser llevado por profesionales capacitados, que el tratamiento de la terapia sensorial es recomendado a pesar de la evidencia limitada y por supuesto que la terapia conductual más la farmacológica en base a las comorbilidades psiquiátricas. No recomiendan ninguna de las academias las terapias alternativas, ni las dietas, ni la inmunoterapia, ni la estimulación transcraneal, ni otras, y dejan un lugar aparte para la musicoterapia y la terapia asistida por animales, que si bien falta evidencia, lo que plantea es que el sentido común en muchos de estos niños y sus familias mejora la calidad de vida, por lo cual en ese caso, si bien falta evidencia, puede ser recomendada. ¿Por qué surgen las terapias alternativas? Y bueno, es muy sencillo. Surgen a falta de la bala de plata o respuestas rápidas y sencillas que buscan muchas veces una familia con un niño con un trastorno del espectro autista. De alguna forma hay que recordar que más de la mitad de los padres con TEA usan o usaron una terapia alternativa para su hijo y que esto se duplica en familias con alto nivel económico. El 70% de esas terapias son biológicas, como dietas, suplementos nutricionales, y lo otro es que prácticamente la mitad o más de esta familia lo valoran como beneficioso en la terapia alternativa. Y a esto le sumamos que la oferta comercial por Internet genera un lucro muy importante, difícil de controlar. Estas son de alguna forma las recomendaciones escritas por nuestra academia en lo que es el libro de las recomendaciones del 2019, que fue presentado por Víctor en la academia en el Congreso de la IGNA en San Diego. Y bueno, no hay evidencia para recomendar la secretina, el omega 3, en las dietas sin gluten ni caseína, tampoco los probióticos, exceso de vitamina,
inmunoglobulinas, antifúngicos, algunos de los cuales pueden tener efectos adversos, las intervenciones con quelantes de metales pesados, la cámara hiperbárica, las células madres, ninguno de ellas tiene evidencia ni es recomendado por las diferentes guías, tampoco las soluciones desparasitarias y la estimulación magnética transcraneal. En cuanto al cannabidiol, la evidencia es insuficiente, salvo algunas comorbilidades, recordando que tiene que tener muy bajo porcentaje de THC y especialmente en base a CBD. Y lo que decíamos recién, que también las recomendaciones de la ANP coinciden en que la musicoterapia y la terapia asistida por animales, especialmente la quinoterapia, pueden ser recomendados por algunos efectos beneficiosos en lo que es la calidad de vida. Para ir terminando, también es importante la opinión de expertos. Y acá Víctor tiene una enorme experiencia, ha publicado muchos libros. También acá tenemos al doctor Tuchman, que estuvo en los primeros congresos de nuestra academia en Buenos Aires. Y Amaya Herbas, que ha colaborado con nosotros en la última publicación que hicimos con Caraballo y el doctor Campistol. Y van a ver que ellos también coinciden en general que el tratamiento tiene que ser individualizado, intensivo y generalizado, aplicado en contextos naturales, interdisciplinario, con profesionales capacitados en TEA, con participación familiar, motivador, es muy importante la motivación utilizando reforzadores sociales, una estructuración ambiental en el hogar, en la institución educativa y en el espacio terapéutico, que las terapias son dinámicas y cambian los objetivos con la edad, que la intervención temprana sigue siendo un pilar importante, que el tratamiento tiene que involucrar aspectos conductuales y del neurodesarrollo según el fenotipo de cada niño, y también se recomienda las terapias educativas y la terapia de integración sensorial en niños que hay que modular sus reacciones a estímulos. Muchas veces estos tratamientos no son ortodoxos, se solapan y se aplican simultáneamente más de uno en cada ocasión determinada. Así que bueno, para terminar entonces, como decía este grupo musical del Río de la Plata, la verdad absoluta no existe, pero esto sí es absolutamente cierto. Gracias.